A ver, veamos. Sí. Sí, ya estamos de regreso, por supuesto. Claro que sí. Saludando como siempre a los amigos que nos están sintonizando desde Mexicali, la capital de Baja California, a través de la 1120 de la radio Contigo. También a quienes nos siguen a través de CNR Estatal, Canal 73, en esta cobertura que hacemos hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Y por supuesto a quienes nos siguen en redes sociales, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oiga, la persona que está aquí en el estudio, pues tiene muchos haberes en su currículum, esa es la verdad, ¿no? Pero nada más le doy un dato. Por supuesto, es arquitecto, pero no solo es arquitecto, así a secas, ¿no? Se ha especializado en temas de urbanización, de urbanismo, de desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Y fue director municipal de transporte de esta ciudad, nada más y nada menos. Con ese dato le dejo porque uno de los temas que más le duele a esta ciudad últimamente es el tema del transporte, pero visto de manera integral, por supuesto, es nada más una dolencia, un síntoma de un problema mucho más profundo. Tijuana, y se lo comentaba antes de irnos a la pausa, es una ciudad que ha crecido y en esa medida se ha vuelto más compleja porque ya de por sí viene de un origen característico por su poca planeación y no es exclusivo de Tijuana. Y bueno, el rezago que se ha ido acumulando en esta materia y otras de parte de los gobiernos que hemos tenido, independientemente de los colores, solo han complicado, han vuelto más compleja esta problemática. Y si consideramos además que el crecimiento de una ciudad tiene consigo en automático una infinidad de retos que si no se atienden institucionalmente y en coordinación con la población, pues se vuelven más complejos. Y lo sabe muy bien nuestro invitado, el arquitecto Jorge Alberto Gutiérrez Topete. Bienvenido. Gracias, Enrique, muchas gracias por venir. Es un honor estar aquí con ustedes. Es un medio muy influyente, importante. ¿No nos habías visitado antes? No los había visitado, estoy sorprendido, sus instalaciones me encantaron. ¡Hombre! Sí, me encantaron como arquitecto. ¿Verdad? Me supuse. Llevar la vida alrededor de un patio es muy mexicano. Muy cierto, muy cierto. Y muy sano además, bien ventilado. Sí, ¿no? Iluminado. Sí, iluminado, padrísimo. Bueno, oiga usted con ese aval, bueno, ya nos sentimos anchos aquí, pues es que ya tenemos que casi un año de haber inaugurado aquí esto a propósito del 15 aniversario de Agencia Fronteriza de Noticias. Bueno, pues estamos de fiesta, seguimos de fiesta, sí, claro. Arqui, bienvenido. Gracias, muy amable. La verdad es que hemos tenido oportunidad de escuchar tus exposiciones sobre el tema de la movilidad urbana y entendiendo que tú conoces perfectamente todas las implicaciones de el crecimiento que ha tenido esta ciudad y de la actuación de gobierno que ha habido en esta materia y tienes claro lo que nos pasa y lo que debería pasarnos, ¿no? Me gustaría que compartieras con quienes nos escuchan, claro que sí, primero tu visión, una especie de diagnóstico sobre lo que le está pasando a esta ciudad y que lo vivimos en carne propia. Claro, y creo que la última plática donde nos vimos era una plática con un grupo en el que abordamos el tema desde movilidad de ciudad en general y los mitos. Sí, como famosos mitos urbanos, ¿no? Que creemos ciertas cosas que siguen siendo vigentes y ciertas para nuestra ciudad y la realidad es que el haber estado repitiendo esas mismas acciones durante décadas en Tijuana nos trajeron a la Tijuana que tenemos. O sea, y no se trata, y lo habíamos comentado, de andar buscando culpables, tú ahorita mismo lo dijiste, es buscando responsables. ¿Y quiénes son los responsables? Los que estén en el gobierno actualmente, pero también existe una corresponsabilidad ciudadana, porque nosotros somos parte del problema, tenemos que asumirnos como que es un problema de todos, no es un problema del gobierno, no es un problema de transportistas, no es un problema del que los ciudadanos estamos ajenos, porque lo que hacemos todos los días en Tijuana es lo que provoca lo que sucede en las calles, ¿no? Obviamente pudiera haber más acción del gobierno, muchas cosas sí son falta de acción del gobierno. Finalmente son quienes tienen la autoridad, ¿no?
pero yo creo que tenemos que llegar a un momento en el que de algún modo primero entendamos el problema son los automóviles, ¿okay? El exceso de automóviles que hay en las calles, o sea, este modelo de desarrollo que platicábamos de la ciudad distante, dispersa y desconectada, ¿no? En el que se empezaron a generar miles y miles de casitas en privadas, ¿no? A lo largo y ancho de Tijuana, sobre todo hacia la zona este y la zona sur, sin previsiones para un sistema de transporte digno, rápido, sí con sus bulevares, porque Tijuana podemos decir que sí tiene bulevares, inclusive durante décadas, ¿tú te acuerdas los informes de gobierno de los alcaldes? Hombre. Era cuántos kilómetros construimos de bulevar, ¿no? Ese era el gran triunfo. Parte del discurso. Yo no puedo olvidar el caso concreto de Guadalupe Osuna Millán en el 15 Ayuntamiento, que blandía como su principal logro haber construido, no sé si, ¿qué? 40 kilómetros. 42 kilómetros, un poquito más de su meta, 42 kilómetros de vialidades, ¿no? Lo que nos habla pues de cómo las urgencias de esta ciudad están un poco en las vías de circulación, pero no solo en ellas, sino en otra serie de necesidades que tiene la ciudad en materia de infraestructura, ¿no? Exacto. ¿Y qué sucede cuando haces una ciudad extendiéndola en vialidades? Pues que tienes una muy baja densidad. Entre los mitos urbanos que escuchamos es que Tijuana está muy densa. No, cuando lo comparas contra otras ciudades del país y otras ciudades de Latinoamérica, ya no decir Asia o Europa, claro. Tijuana es una ciudad muy poco densa. Vivimos, hay en Tijuana, ¿qué te gusta? 50 habitantes por hectárea, o sea, el equivalente a 13 familias, ¿no? Por hectárea. O sea, no es nada, en 10,000 metros cuadrados, en 2 cuadras, vamos a decir, típicas de las de 50 por 100 metros, viven tan solo 12 familias, ¿no? Entonces tenemos una ciudad de baja densidad en la que se dificulta llevar los servicios, o sea, son popotitos de agua, popotitos de drenaje, cablecitos de luz. Es una ciudad costosa, cuesta recoger la basura porque es mucha distancia, cuesta vigilarla porque necesitan más policías, porque todos estamos dispersos en el territorio. Y la verdad es que esa visión de esta ciudad dispersa, distante, desconectada, nos ha llevado a este modelo de ciudad fallida, en el que el transporte público es una manifestación más de esta planeación, vamos a decir, de la vivienda, de la industria que se dio en la ciudad, en la que no crecimos con la suficiente densidad para poder soportar un buen sistema de transporte, ¿no? Por supuesto. Los camiones mueven a muy poca gente, tienen que cobrar una tarifa alta para poder subsistir. Y seguimos viendo al transportista como un villano. Pues el transportista es un servidor público al final, porque está prestando un servicio público, privado, ¿no? Pero lo está haciendo en las condiciones que le puso la ciudad encima, ¿no? Además está sobreofertado, hay demasiadas unidades de transporte para los pocos usuarios que hay. Tijuana está disminuyendo proporcionalmente el número de usuarios. Hace 10 años, poquito más del 30% de los tijuanenses utilizábamos el transporte público. Ahora es alrededor del 25%, o sea, cada vez menos gente depende del transporte. Teníamos del transporte masivo. Del transporte público, que son taxis y autobuses, ¿no? Sí, claro. Cada vez hay más gente que depende del automóvil privado. Ya andamos en el 50% de los viajes totales. Cada vez hay menos peatones. ¿Datos de cuándo? De 2018, del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que se acaba de aprobar en Cabildo, y de los estudios de transporte que hicieron originalmente para lo que es ahora el CIC, desde 2009. Esos dos, 2009 y 2018, son 2 parámetros que tenemos. Y el número de usuarios se ha mantenido muy parejo, ¿no? Y datos del Estudio Nacional de Movilidad nos dicen que Tijuana crece el parque vehicular alrededor del 9% anual en vehículos privados y la población solo crece alrededor del 3%. Quiere decir que el parque vehicular crece al triple de la velocidad de la población. O sea, ¿qué calle va a aguantar eso? O sea, nos sobran autos. O sea, los autos crecen 3 veces más al nivel de población, ¿no? Entonces, hemos llegado a esta crisis donde ya está en la mesa de discusión de todo el mundo. Hace 10 años, pues éramos pocos los loquitos hablando de eso, ¿no? Ahorita ya vemos más loquitos hablando de eso. ¿Por qué? Porque la crisis ya le llegó al automovilista. Y porque no habíamos entrado además al análisis con esta visión integral, ¿no? Ajá, exactamente. Cambió también un poquito a partir de 2016, hubo las reuniones que hace, vamos a decir, Habitat a través de Naciones Unidas, donde cada 20 años más o menos se reúnen los países del mundo a ver qué hicieron bien y qué hicieron mal respecto a los asentamientos humanos. La última de octubre de 2016. Básicamente
dijeron los países del mundo, ya basta, hay que dejar de depender del auto, de los combustibles de carbono, cada vez menos, porque le estamos dando en la torre al mundo, ¿no? Calentamiento global. Necesitamos, en lugar de extender las ciudades hacia afuera, es crecerlas hacia adentro, ¿no? Hay muchas reservas, hay zonas que se pueden regenerar, y la verdad, lo que la gente... Para que una ciudad funcione bien, la gente necesita vivir cerca de donde trabaja, cerca de donde estudia, cerca de donde le están los servicios de salud, por supuesto. Todo lo que necesita para vivir en un día un ciudadano, ¿no? Por ahí Sara Toppelson, la ex subsecretaria de Sedatu, decía que la gente debería de vivir en lo más cerca, no en lo más lejos, ¿no? Que es muy común aquí en Tijuana, ¿no? Tú chécate a alguien que trabaje allá, que viva por allá por Villas del Campo, ¿no? Tiene que recorrer, si trabaja acá en la zona Río, pues son, ¿qué te gusta? 30 kilómetros de ida, sí. 30 de venida, ¿no? Con un costo de transporte público, con todos los transbordos que tiene que hacer, de alrededor de 50, 60 pesos, ¿no? Y si son 4 de familia, pues ya son 200 pesos, ¿no? Que tiene que gastar la familia en transporte público. O sea, la gente en Tijuana, según datos del COLEF, se gasta alrededor del 30-35% de su salario en transporte. Muchísimo dinero. Es de los más altos de México. Y pues algo tenemos que hacer, ¿no? Y creo que ahorita se están alineando las estrellas. Los planetas. Exactamente, y ya estamos discutiendo el tema. Sigue la discusión entre ciudadanos de que si los edificios, las torres de departamentos son buenas, si son malas, si son las generadoras del tráfico que vivimos, si no. Y yo te diría, dentro de la receta que básicamente Hábitat 3 le da a los países del mundo y que México adoptó a través de una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, es de que la movilidad es el factor primordial de la transformación urbana. O sea, que tenemos que transformar las ciudades a través del transporte. No podemos desvincular, como estuvo en Tijuana desvinculado por muchos años, el tema del transporte público y el tema de desarrollo urbano. La movilidad condiciona al desarrollo urbano en esta nueva filosofía, vamos a decir, de hacer ciudad, que no es una filosofía nueva, es volver a los inicios, ¿no? Antes así era. A las bases. Así es, así era. O sea, sí. ¿Dónde aglomeras a la gente? Pues donde hay buenos servicios. O sea, lo acercas, ¿qué haces? Mezclas los usos, las plantas bajas comerciales, las plantas altas de vivienda o de oficina, las industrias cerca de donde viven los trabajadores, etcétera, etcétera. Aquí empezamos a hacer islas, ¿no? Aislamos a los trabajadores de un lado, las viviendas del otro, los centros comerciales de otro. Entonces, para hacer cualquier cosa tienes que hacer un viaje de varios kilómetros, ¿no? A ver, Arqui, ayúdame en esta revisión que estás haciendo, porque claramente los gobiernos tienen una responsabilidad que no han cumplido, me parece, a cabalidad, no del todo. Me consta que en casi todos los gobiernos que hemos tenido, por lo menos los que a mí me ha tocado en los últimos 43 años ver de cerca, ha habido una discusión regular sobre el ordenamiento de una ciudad, sobre el uso del suelo, sobre cuáles deben ser los criterios elementales para autorizar el establecimiento de industria, de empresa, de áreas verdes, áreas comunes, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto los gobiernos, hasta donde tú sepas, han más o menos garantizado, vigilado o seguido criterios razonables en estos renglones? Y porque sí, ha sido evidente que también han aprobado o se han hecho de la vista gorda, propiciando ciertos desórdenes en áreas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tanto tú como técnico? Yo te diría que es otro de los mitos urbanos, ¿no? Se dice, y escucho, y ayer lo escuché de un líder empresarial, sí, que dice, es que Tijuana no tiene planeación. Y es uno de los mitos urbanos. Por supuesto. Tijuana está planeada, y lo que estamos viendo que se está construyendo en la ciudad actualmente es porque así se planeó desde 2010. O sea, todos los edificios que estás viendo son parte de un cambio de timón que se dio en Tijuana desde 2010, el desarrollo urbano, que ahora está en sintonía con la reforma nacional que se hizo en 2016 y que los países del mundo están adoptando, que es el de ya no crecer y extender la ciudad hacia afuera, sino crecer hacia arriba. Y creo que estamos viviendo ese momento, de ese cambio de paradigma en el que los desarrolladores y los compradores de vivienda se creyeron ese modelo porque saben que es mejor. O sea, obviamente pues quieres vivir cerca donde trabajas, cerca donde tus hijos van a la escuela. O sea, eso es súper lógico, en lugar de irte a 30, 40 kilómetros de distancia, ¿no? Y está planeado así. O sea, Tijuana tuvo esa visión desde 2010. Vamos a decir que hasta con la bola de cristal, de que dijo, vamos corrigiendo Tijuana desde 2010 y empezar
con el fenómeno de la vivienda vertical, que empezó aquí más o menos 2012. Más o menos. ¿Okay? En lo que las empresas lo adoptaron, esta nueva visión, en lo que adquieres los terrenos, haces los proyectos, empiezas con las autorizaciones, se tardó 2 años en empezar y no ha parado. Ahorita hay 70, 80 edificios en construcción. Sí, claro. Y con un éxito de que la gente, había un rezago de vivienda en Tijuana, sobre todo en la nivel vivienda media y alta, porque cuando los temas de inseguridad 2006, 2007, 2008, 2009 en Tijuana, mucha gente se fue a vivir a Estados Unidos y esa gente está regresando, tú sabes. Y eso pues ha generado una demanda de vivienda. Obviamente hay un crecimiento natural por matrimonios, etcétera, por inversión. Y vivienda de alto valor además, porque exacto, son gentes que regresan con mayor poder adquisitivo que los locales para exacto, vivienda, y ¿no? dice la gente, otro mito urbano, es que la vivienda nueva es solo para ricos. No necesariamente, es el que tiene un rezago más grande. Si te acuerdas, había en las viviendas económicas había hasta 100,000 viviendas abandonadas en Tijuana por un tiempo. No? Esas viviendas se han estado llenando, ¿ok? O sea, ya ese inventario se ha estado acabando. Entonces, el próximo año vas a empezar a ver ya una necesidad de construir vivienda de menos valor, ¿ok? Está bien, ¿no? Y va a estar mejor ubicada que la que actualmente está. O sea, estamos en un crecimiento natural de una ciudad, de una consolidación urbana de una ciudad, y creo que aquí lo que ha faltado también es que el gobierno salga y explique qué está haciendo, ¿no? Como que el desarrollador lee lo que tiene que hacer, lo ejecuta a través de los planes, a través de licencias, etcétera. El mercado lo absorbe, pero la autoridad nomás dice, no, pues sí lo autoricé, pero pues no quiere dar explicaciones, ¿no? Cuando la explicación está en los documentos legales, ¿no? Entonces yo te podría decir que ha faltado esa parte, ese acompañamiento del gobierno. El CID no es casualidad que esté por ahí, está en la zona de densificación, donde hay una teoría que se llama desarrollo orientado al transporte, donde ubica la densidad muy cerca de donde está el transporte de calidad. El CID debería haber sido vamos a decir, el acicate de la transformación del transporte de Tijuana, con mayor calidad, mayor predictibilidad, mayor seguridad, ¿no? No ha llegado al nivel que se espera que llegue, pero o sea, esa es una falta de acompañamiento y de responsabilidad del gobierno, ¿no? En el que no han hecho que el CID funcione. Entonces, en la medida que el CID funcione, en la medida de que podamos decir, no nomás terminamos la ruta 1, sino que vamos por la 2 o la 3, como ya dice Mexicali, ¿no? Vamos por la 2, vamos por la 3, o León, Guanajuato, o Torreón, o sea, no es así, es que somos mexicanos. En México está teniendo éxito esto. Aquí en Tijuana no hemos podido hacer lo que sea exitoso. Necesitamos que la gente tenga alternativas al automóvil. O sea, el mismo parque vehicular lo ves. O sea, condenas a los más pobres a tener que pagar un transporte caro, transporte público caro y de mala calidad. Entonces, por eso la gente a veces opta por un carrito de chocolate, ¿no? Porque está condenado a algo peor que traer un carro de chocolate, ¿no? Claro. Entonces, dices, bueno, hay que retirar los chocolates. Pues sí, pero ¿dónde vas a dejar a esta gente, no? Le tienes que dar un buen servicio de transporte. Darle una opción. Exacto, darle una opción. Y la opción también es para el que tiene más dinero. Sí, claro. O sea, por ahí pusiste en la pantalla una frase que me gusta usar mucho, que dice: en un país desarrollado no es aquel donde el pobre tiene un auto, es aquel donde el rico usa el transporte público, ¿no? Sí. Y hay opciones como Uber, ¿no? Y Uber Eats y Didi y otras compañías en las que fueron criticados aquí por los taxistas y por mucha gente, claro, que es una verdadera alternativa, ¿no? Cada Uber que está circulando en la calle saca 10 automóviles de circulación, y no es nada más que circulan por la calle esos 10 autos. También son 10 autos que cuando llegan a su destino se estacionan y ocupan espacio. Sí, por supuesto. Y muchas veces espacio público, se estacionan en la calle. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo cada Uber? Está ayudando a que la crisis de estacionamiento no sea tan grande, de que la crisis de los automóviles no sea tan grande, de que la gente pueda ir en el carro atendiendo sus temas, ¿no? Pues no es lo mismo ir manejando y con el WhatsApp, pues por supuesto, traes tu chofer privado, ¿no? Como quien dice. Hay gente que va avanzando trabajo. Exacto. ¿No? En el camino. Y va generando empleos de calidad. O sea, sí, el trabajador el que trabaja o empresario de Uber, pues le va bien. O sea, si no les fuera bien, no estuvieran ahí. Además, fue un acicate para mejorar el taxi. Si te fijas, desde que Uber estuvo, los taxistas se pusieron las pilas, ¿no? Y están diciendo, bueno, nosotros tenemos también que ser mejores. Entonces, la competencia genera calidad, ¿no? Entonces, estamos viendo muchas acciones de movilidad que parecían desarticuladas y no estar comunicadas entre sí. Y ahorita, con la creación de la Secretaría de Movilidad, que es uno de los aciertos de este gobierno municipal, en que a propuesta de organismos como el CDT aceptó que ya el tema de movilidad es un tema al que hay que atender con especialidad,
y se creó la Secretaría de Movilidad. Se fondeó a través del Consejo de Desarrollo Económico y el Fondo Metropolitano y el FIDEM, se fondeó para que los implanes metropolitanos hicieran el PIMUS, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que es básicamente el diagnóstico profundo, vamos a decir, y la serie de acciones y la visión hacia adelante que tendrá Tijuana y la metrópoli para aliviar este problema que tenemos de movilidad, ¿no? Por ejemplo, muy poca gente sabe que el PIMUS ya pasó por Cabildo, ya fue aprobado. Muy poca, o sea, el gobierno no se ha encargado de socializarlo. Hubo talleres de trabajo en el que participaron más de 600 personas, especialistas, ciudadanos interesados, transportistas, o sea, mesas de trabajo donde el transportista y el usuario están discutiendo sobre cómo deben ser las cosas. Sirve para que se concientice el transportista, que se concientice el ciudadano de por qué las cosas están como están. Hay una frase que uso mucho que es: estamos como estamos porque somos como somos, ¿no? O sea, hay que entender eso. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, Tijuana va nada más a hacer el problema de movilidad cada día más crudo. Hemos visto pasar muchos proyectos, planes que se tienen que ajustar en el camino, o se han venido ajustando, y a veces, no siempre, a veces han tenido apoyo institucional, voluntad de gobierno para respetar, dar continuidad al proyecto. Es la historia de siempre en todas las administraciones, ¿no? Sí. Cada administración llega con ideas diferentes, quiere hacer cosas distintas y no siempre se ponen de acuerdo en la necesidad de respetar un plan de largo aliento y garantizar su continuidad. Me parece que claramente esto ha ocurrido en casi todas las administraciones que hemos tenido. Sí. ¿Hubo algún atorón? ¿Hubo alguna en que se hubiera atorado más que en las otras? ¿Hubo alguna que le hubiera dado un mayor impulso al seguimiento? Mira, yo te pondría como ejemplo el CIT. Ahí está el CIT. Ok. Sobreviviendo, pues básicamente con respiración de boca a boca, ¿estás de acuerdo? No está funcionando como debería funcionar. Supuesto. Le faltan elementos, ha faltado involucramiento de todos los transportistas. Okay. Pues ha habido intereses, todo el mundo lo escuchamos en prensa, pero sigue vivo. Y es un proyecto que nació en 2008. Sí, cómo no. ¿Sí? Continuó con la siguiente administración, la de Bustamante, continuó y se empezó a ejecutar en la de Estiazarán, y en esta, pues ahí sigue, no se ha consolidado, pero ahí sigue vivo. O sea, ya le tocará a las autoridades que vienen, pues hacer el análisis de por qué no funcionó y hacerlo funcionar, porque hay un riesgo latente de que no funcione el CIT. Hay una subvención de casi 500 millones de pesos por ahí del gobierno federal, en la que pues está la obligación de que funcione como debe funcionar, bajo la pena de que si no se tiene que regresar el dinero, si no lo hacemos funcionar. Hay ese riesgo, ¿no? Sigue persistente ese riesgo. Yo les diría, pues hay que poner manos a obra, sociedad, gobierno y transportistas, para que eso no suceda y para que el CIT sea una realidad. Y si tiene errores, omisiones o sesgos, pues que se arreglen. Todo yo creo que es una negociación y es un tema de visión, ¿no? En eso estamos trabajando desde el CDT. Porque mira, a propósito del CIT, ha habido cosas muy visibles y evidentes que generan suspicacias, alimentan la sospecha, cosas que hacen ruido, que detienen. No, claro, pues es business de Manlio Fabio y sus amigos, Manlio Fabio Beltrones, en complicidad con el ayuntamiento, y que a cambio de aquello, y luego, no, pues claro, ve nada más esos puentes de San Francisco, qué sentido tienen, porque son críticas que hemos escuchado, ¿no? Incluso de profesionistas del ramo de de arquitectura y de ingeniería. Se suman a todos los mitos urbanos. Sí, claro, se mitos urbanos adicionales, ¿no? Adicionales. Y entonces uno se queda finalmente, como gran conclusión, con el ruido general en torno al proyecto. ¿Y cuál es la impresión que nos deja? No, pues es un proyecto fallido, lo de siempre, los políticos en sus negocios, haciendo sus cosas, mala planeación, casetas que no vigilan y que son vandalizadas hasta por los mismos transportistas, y no hay autoridad que los meta en cintura. ¿Cómo es posible? Y el resultado concreto es un sistema de transporte que no termina de arrancar ni de funcionar en varios aspectos, ¿no? Entonces, tú usaste la palabra hace rato, la clave es la voluntad. Okay. Es voluntad. Yo creo que ha habido una ausencia de liderazgo.
Ok. Yo creo que ha habido una ausencia de exigencia. Bien. Los organismos empresariales sí han estado exigiendo directamente con la autoridad, pero creo que hay que salir afuera y generar un consenso en el que digamos, ok, el CID padece todas estas enfermedades, ¿no? Y tiene todos estos problemas, y yo creo que hay que arreglarlo. O sea, hacer a un lado los intereses políticos o abatirlos, esos intereses políticos, ¿no? A favor de los intereses de la ciudad. O sea, yo creo que ahorita, y se va a oír así como que algo, pues que poco creíble, pero yo te diría, el éxito del CID es el principio de la solución de la movilidad de la ciudad. Si el CID fracasa, fracasamos y acostumbrémonos al tráfico y la congestión vial. Así de sencillo, ¿eh? Sin un sistema de transporte troncal, eficiente, de bajo costo, que beneficie a los usuarios y que incluya a todos los transportistas, Tijuana va a fracasar. Entonces no es solamente el fracaso del CID. Es el fracaso económico. Ok. Porque nos resta competitividad. Y el fracaso en la movilidad urbana en su visión más amplia. Y eso nos afecta a todos, al automovilista, al peatón, a todos. Bien. A todos. Va a seguir la gente quejándose erróneamente de que los edificios provocan el tráfico. Los edificios son parte de la solución. Okay. Es como decir, el villano de la película se llama transportista. No. La solución del transporte público también se puede dar, inclusive sin la autoridad, como fue en León, Guanajuato, porque los transportistas decidieron ser los agentes de cambio. Okay. O sea, necesitamos que se reúnan voluntades, no nada más del gobierno. Yo te digo que a veces ha faltado liderazgo, que es un gobernante que diga, yo soy el líder y ando buscando los líderes de cada grupo de interés, vamos a decir, de interés en que salga el tema, y vamos sacándolo adelante, y vamos planchando todas las arrugas, y vámonos poniendo de acuerdo. No ha habido esas reuniones. ¿Te acuerdas las críticas que hacían del tema del CID, que todas las reuniones eran en privado y eran acá ciegas? Tiene que ser una mesa abierta donde todo el mundo ponga encima de la mesa sus intereses. Estás hablando de una nueva forma de gobernanza. Exactamente, ¿no? eso es. Una y que veamos la metrópoli como la ciudad no es el problema, es la solución. Okay. Tenemos que verla así. Pero estás hablando de cambiar paradigmas en más de un sentido, ¿no? En más de un sentido. Bueno, si seguimos haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Pues creo que lo mismo. Lo mismo, cada día peor, ¿no? Con el afán de cada día las cosas van a estar peores. Hoy, yo le digo a la gente, oye, ¿cómo ves? ¿Está mejorando la movilidad? No, mientras el CID no funcione correctamente, hoy es mejor día que mañana y que pasado. Porque cada día se suman autos, ¿no? De autos privados, importados, legales y visitantes, ¿no? Porque también tenemos mucha afluencia de visitantes con placas extranjeras, ¿no? Y cada día va a ser difícil porque es muy difícil construir segundos pisos. Y ¿cuánto cuesta un segundo piso y cuánto cuesta arreglar el CID como solución? Ok. No, pues es más barato arreglar el CID. Porque dinero no necesitas tanto, necesitas voluntad. Y tú dijeras, bueno, es que Tijuana no se puede resolver el tema de transporte porque falta dinero. Estarías hablando de crear más vialidades y cada vez más anchas y más altas y en segundos y terceros pisos. El cuento de nunca acabar. Ok. A propósito de mitos y demás, puede parecer un mito, tú me dirás, tu visión como técnico. Lo que como periodistas nos consta porque lo hemos visto, todavía no llega el presidente Donald Trump. Ya veremos si asoma la nariz por ahí. Le vamos a traer la imagen, aunque sea en una pantalla alterna, para que vaya usted viendo. ¿Se va a atrever a llegar? Quién sabe, lo están esperando con jitomate, cebollas y chiles mexicanos, chiles serranos. Quién sabe, ¿verdad? Si se atreva. Pero bueno, lo que nos consta, porque lo hemos visto, es que gobiernos van, gobiernos vienen aquí. Y algunos cuantos desarrolladores han hecho de esta ciudad lo que les da la gana. Son del tipo de gente que llega a un gobierno municipal, patea la puerta, grita y dice casi me debes la vida como ciudad, autorízame esto, apruébame aquello, haz un disimulo, un pequeño desvío. En el juego pues te entrego para áreas verdes espacios que francamente son una vergüenza, que no sirven para el equipamiento urbano, porque están pensando en su interés, y hemos visto autoridades que lo han permitido por interés político, por business, por lo que tú quieras y mandes. Pero en esta ciudad conocemos desde hace por lo menos 2-3 décadas media docena de desarrolladores de este tipo, y por otra parte
los constructores que siempre están buscando evadir la acción de los reglamentos, el respeto y el cumplimiento de la ley. Cuando la autoridad se descuida, va a un gol y construimos aquí sin haber cubierto estos requisitos y luego se nos caen las casas, pero bueno, pues lo que importa ahorita es el negocio. Ese tipo de cosas es lo que hemos visto y ha sido hasta cierto punto una constante. Yo te diría que también es otro de los mitos urbanos. No te voy a decir que no ha existido eso, pero no era la regla, era la excepción. Ok. Y sí, algunas de las empresas estaban haciendo quizá algunas de estas cosas y era en alianza con el gobierno, no en contubernio con el gobierno. Había una presión durante el crecimiento 80, 90, principios de los 2000, había una presión muy grande por darle vivienda a los trabajadores. Tijuana tiene una gran fortuna. El grueso de los trabajadores de Tijuana son sujetos de crédito, tienen la prestación del Infonavit, ¿no? Entonces hubo una presión muy grande del mismo mercado, tuve a muchas ciudades de México y la mayoría del mercado es informal, la gente no puede pedir un crédito Infonavit. Tijuana es una ciudad, vamos a decir que atípicamente muy formal en el empleo. Entonces eso generó una serie de necesidades de vivienda social, vivienda Infonavit, Fobiste, etcétera, sí, ¿no? Y había esa presión del gobierno de satisfacer esa demanda, ¿no? Y sí hubo, pues obviamente, atajos, ¿no? Que se tomaron de repente, que son parte del problema que te digo que nos trajeron a esto. O sea, el de hacer grandes extensiones de baja densidad con un chorro de calles y un chorro de medios parques, ¿no? De medios reservas, que cuestan mucho de mantener. O sea, si es un parque para 40 casas, pues como que no es rentable mantenerlo. Si ese parque le está dando servicio a 500 familias cercanas, ese parque va a tener vida y va a haber una responsabilidad del gobierno por cuidarlo y de los mismos vecinos de apropiarse de él y cuidarlo. Pero si está el parque nomás de adorno, pues no es útil, ¿no? Entonces, es ese cambio de paradigma de cómo ahora el desarrollador ya no es el desarrollador que está haciendo y extendiendo ciudad con manzanas y calles nuevas y todo lo que tú dices de las donaciones, sino que es el desarrollador, inclusive muchas empresas que tú hablas que quisieron lo que parece que dices, ya no existen, ya quebraron. No. Los nuevos desarrolladores son pequeñas y micro desarrolladoras que actúan dentro de la mancha urbana, donde ya está consolidado, ya hay unas manzanas bien definidas, donde esos fraccionamientos ya donaron la tierra hace mucho tiempo, y tiene que haber una fórmula en la que estos nuevos vecinos que llegan, porque al final esas viviendas son para gente como tú y como yo, no son para extranjeros o para marcianos, ¿no? Son para nuevos ciudadanos que van a vivir los mismos privilegios de los que viven ahí, que es vivir cerca de donde trabajan. O sea, esos son privilegios, vivir cerca de donde están los hospitales, cerca de donde están los servicios, cerca del mercado. En una planeación ideal, ¿no? Eso es, el que estemos cerca, ¿no? El que no necesites agarrar el auto para ir a comprar un kilo de tortillas, ¿no? Sino que camines 2 cuadras, sí, o tomes un Uber, o tomes un transporte público. Esa es la vida ideal en la ciudad, en el que el carro sea una opción, no la obligación. ¿Okay? Tijuana vivimos en una ciudad donde la obligación es el auto, el transporte público es una opción para los que no tienen otras opciones. ¿Estás de acuerdo? ¿No te parece que esas 100,000 casas abandonadas son expresión de un fracaso de algo? Claro, es un fracaso de un modelo de ciudad. Okay. Entonces, no podemos seguir haciendo esa ciudad que se extiende y que aleja a la gente y que extiende los servicios de transporte, los servicios de agua, de drenaje, a la policía le extiende. Ese modelo tronó y está reconocidísimo. Inclusive las nuevas políticas federales vienen a eso, a lo que ya está pasando en Tijuana. Tijuana se adelantó a esta nueva Agenda Urbana 2016, se adelantó desde 2010. Tijuana dijo, ya nos cansamos de crecer hacia afuera, vamos creciendo hacia adentro. Te digo, ha faltado el acompañamiento del gobierno, esa explicación al ciudadano de este fenómeno. Porque es un fenómeno que al vecino que tiene 40 años viviendo en un fraccionamiento, pues le resulta difícil de entender que ahora le están construyendo un edificio de 10 pisos a un lado de él. Para empezar, siente riesgo, siente que le van a invadir, que se le van a meter, que se le va a llenar de carros, ¿no? Y debería de verlo como que es un fenómeno en el que más gente va a vivir igual de bien que él, cerca de él. Y que el tráfico va a ser un tema, pero va a ser un tema, vamos a decir, aislado a una situación diferente a la que vivían antes. El tráfico se genera por la acumulación de viajes individuales en grandes distancias. A ver, ayúdame a entender esto. Ajá. Porque también lo tiene que entender muchísima gente, por ejemplo, de zonas como La Cacho, sí, ¿no? Donde se dio la explosión de vivienda vertical. ¿Cómo decirle a la gente que lo que está pasando
es bueno cuando las señales que vemos son de ausencia de autoridad o de falta de control de autoridad para garantizar que su estilo de vida, que su calidad de vida no se va a ver mermada por el aumento en la densidad de población con las nuevas viviendas verticales. Porque tú me puedes aquí recetar el discurso de la autoridad, pero allá, en esos lugares, a esa gente, ese discurso no le funciona. Es que nadie le explicó a la gente, es el tema. Ni se socializó, ni les avisaron con la anticipación, ni les vendieron la idea, ni alguien les dijo, la vivienda vertical es la solución, como tú dices ahorita, que es un concepto que yo no veo que se esté manejando. ¿No? Es parte de la solución. Okay. Falta el acompañamiento de otras acciones. Como por ejemplo, necesitamos mejores banquetas. Necesitamos accesibilidad universal. Quitarle espacio de los autos. Que el que tenga auto le cueste estacionarlo, le cueste tenerlo. Por ejemplo, en la Ciudad de México se creyeron el tema de la nueva agenda urbana. Y en lugar de pedir mínimos de estacionamiento como aquí te piden 2 estacionamientos por vivienda, allá te establecieron máximos. Entonces, un auto por vivienda. Es otro, no, estás volteando la tortilla. O sea, esos son los temas que cambian la ciudad, los temas que se tienen que socializar. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? El reglamento de Tijuana ahora exige más autos. O sea, estás propiciando, más estacionamiento. Un departamento a lo mejor de 70 metros, le construyes 80 metros de estacionamiento. Entonces, pues no preferirías darle mejor parque, darle mejores banquetas, en lugar de generar más estacionamiento. Ese es el paradigma. La gente puede vivir muy bien una familia en 70 metros cuadrados. Hasta en menos, ¿no? Si tuviera mejor espacio público, si tuviera mejor parque. O sea, en las ciudades donde la densidad crece, tiene que mejorar el espacio público, tiene que mejorar la calle, tiene que mejorar la plaza, el parque. ¿Por qué? Porque esa es tu amenidad. ¿Qué hacemos cuando viajamos a ciudades como las que estamos platicando? ¿Qué disfrutamos? La calle, ¿no? La plaza. Eso es lo que uno disfruta. Y aquí en Tijuana, ¿qué lo sustituyó? La plaza comercial. Las plazas públicas no existen. Claro. Los espacios públicos no son seguros, no son de calidad. Por supuesto. No están hechos para la gente con capacidades diferentes. Entonces, esa es la plática. ¿Cómo tenemos que decirle al vecino, oye, vecino, no nomás va a haber un edificio aquí, van a mejorar las banquetas, van a mejorar los accesos, va a mejorar todo? Entonces, lo que queremos es que esa conversación la que queremos que empiece a ser más pública. Obviamente hay gente que nomás no va a querer ese nuevo paradigma, pero se tiene que tener esa discusión. Yo creo que eso es lo sano, ¿no? ¿Qué ciudad? No es la ciudad necesariamente que queremos, es la ciudad que tenemos que tener. La que tenemos que tener. Exacto. Mientras nuestro invitado nos dice esto, estamos transmitiéndole en vivo la sesión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que discute estos asuntos que le habíamos anticipado, entre ellos 2 recursos de impugnación promovidos por el PAN en contra del gobernador electo y otras personas más. Expedientes de la ponencia del magistrado Leobardo Loaiza Cervantes, relativos al recurso de inconformidad radicado en el expediente RI 159-2019, interpuesto por el Partido Acción Nacional por conducta de su representante propietario Juan Carlos uno de los dos procedimiento especial sancionador radicado en el expediente PS 36-2019 con motivo de la denuncia presentada por Alexandra Ayala Navarro. Bájale, por favor. Es uno de los 2 recursos de impugnación. Hay un tercero que fue interpuesto por Morena, le reitero también, en contra de Jaime Martínez Veloz, que fue candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática. Esté usted al pendiente, le vamos a compartir, por supuesto, esta información, el resultado, las resoluciones, en unos momentos más en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, mientras retornamos al tema que nos ocupa, porque valga la expresión, nos ocupa, porque finalmente es a todos, ¿no? Nos ocupa el tema. Todos los días, todos los días es tema. Sales de tu casa, la movilidad se convirtió ya en un tema. Bueno, lo veas o no lo veas, lo percibas o no lo estés consciente o no, porque te pega en tus tiempos. En tus tiempos, ¿no? En tu seguridad. Por supuesto. En países, en otros países del resto del mundo, ha habido algunos proyectos, algunos modelos que se han intentado de ciudades ordenadas y planificadas.
¿no? Que han trabajado en proyectos de largo aliento donde se prevén, se anticipan cosas. Háblanos de alguno que conozcas que pueda servir de referente para ilustrar hacia dónde deberíamos ir según esta visión. Mira, podemos hablar de ciudades, y es muy fácil hablar de ciudades de Europa que tienen otras características sociales, económicas y políticas que nosotros, pero vamos a tomar como referencia a Latinoamérica, ¿no? Este movimiento del BRT, como el CIT, que significa Bus Rapid Transit, es una invención latinoamericana. En una ciudad como Curitiba, que es una capital de vamos a decir, una provincia, un estado brasileño, una ciudad más o menos del tamaño de Tijuana, por ahí de los 70s, un alcalde arquitecto, curiosamente, dijo, pues ¿cómo resolvemos el tema de movilidad de la ciudad? O sea, Brasil no tiene como para andar haciendo metros en una ciudad secundaria, ¿no? Por supuesto. A lo mejor en Sao Paulo sí se puede, o en Río de Janeiro, pero pues yo ¿cómo, no? Entonces le ocurrió inventar un sistema en el que el autobús funcionara como un tren ligero, como un metro, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la característica principal de un tren ligero o un metro? Uno, pues que tiene un derecho de vida libre, ¿no? O sea, va circulando por túneles, vías, puentes, ¿no? Donde no tiene cruces o tiene muy pocos cruces. El de San Diego tiene algunos cruces, pero lleva preferencia a él, por ejemplo. Sí. Pero la mayoría, los que funcionan muy bien, como el metro de la Ciudad de México, no tiene cruces, ¿no? ¿Y qué haces? Al abordar, ya pagaste, ¿no? Cuando tú entras a la estación del metro, pagas o pasas tu tarjeta, y cuando te subes al metro, se abren las puertas, se bajan, se suben, y eso es segundos, ¿no? Ah, sí, cómo no. Entonces mueves un volumen de gente importante muy rápido, porque tienes que estar parando, pero agarras buena velocidad. Entonces tu velocidad promedio, ya teniendo las bajadas, pues son de 30, 35, 40 kilómetros por hora, dependiendo qué sistema. El autobús en Tijuana circula más o menos así, la velocidad, vamos a decir, comercial, le llama operativa, 15 kilómetros por hora. Porque pues para donde le pidan, ¿no? Sí, claro. No, bueno. Es que se queda estacionado en una esquina esperando a ver si llega más gente. Hombre. Les vale cacahuate su concesión, ¿no? Porque al final es un modelo basado en boletaje, ¿no? Sí. En los metros no están en boletaje, en los sistemas integrados como los BR3 no están basados en boletaje. Al transportista se le obliga a hacer ciertas paradas con cierta frecuencia. El chofer no es cobrador. El CIT, por ejemplo, el chofer es cobrador. Claro. Ahí ya la primera tachita del CIT, ¿no? Sí. Debería ser con tarjeta, ¿no? No han instalado el sistema de tarjetas, ¿no? Entonces ya no es un BRT, porque ya no es rápido, ¿no? Bus Rapid Transit, ¿no? No tiene un carril dedicado, a veces lo tiene, a veces no. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. En la mayoría de los países donde es exitoso, el carril está 100% dedicado, se omiten las vueltas a la izquierda para que no cruces al camión, que no así parar un camión lleno de gente de 9, 10 toneladas, ¿no? Sí, claro. Y para que no lo interrumpas, ¿no? Llevan preferencia en los semáforos. ¿Qué pasó con los semáforos? Están flachando. Sí. Están puestos, pero no funcionan, ¿ok? Entonces, en Curitiba, ¿qué hicieron? Inventaron un metro, vamos a decir, de autobuses. Fue mega exitoso, fue copiado en otras ciudades de Brasil. Colombia lo hace muy exitoso en Bogotá, y Colombia lo exporta al resto del mundo. Entonces el modelo que conocemos aquí es el colombiano. De hecho, el Metrobús del DF está hecho por colombianos. Ah, mira. ¿Okay? O sea, colombianos y brasileños, ¿no? Sí, sí. Ha sido hiper exitoso, es más exitoso que cualquiera de Brasil o de Colombia en cuanto a demanda. La línea 1 del Metrobús, la de Insurgentes, que la debes de conocer, que sustituyó a cerca de 1000 busetas o calafias o microbuses, funciona, y tú ves la gente puros así como tú, con corbata y trajecito, ¿no? O sea, la gente realmente prefiere irse a trabajar en el Metrobús que en el carro, porque además no hay estacionamiento, ¿no? Tú vas a capitales del mundo donde eso es una constante. Exactamente, Bogotá, ¿no? Lima, Santiago, Washington, Nueva York. Todas esas ciudades ya lo implementaron. Pero lo implementaron siguiendo esas reglas. Hay unas reglas para el BRT. Aquí no las hemos seguido. En la medida que eso, no hay que inventar al agua hervida. La medida que exista la voluntad para hacer esta negociación, lo tenemos. O sea, Tijuana va a cambiar. Y va a cambiar para bien. En la que ya digas, ahora saco mi carro. No. En Europa, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué hay carros mejores que aquí? Porque una familia tiene la obligación y el gusto de comprar un carro. Entonces compra el mejor carro que puede. Bien. Compra el carro que le gusta. Aquí, ¿qué compramos? El carro que necesitamos. El que nos funciona. O los carros que necesitamos, porque a lo mejor la familia es de 4 y necesitas 4 carros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces tenemos que cambiar esa dependencia del automóvil. Y esa dependencia, la única manera de quitarla
es que caminemos más, y para que caminemos más pues necesitamos densidad, necesitamos mejores banquetas, necesitamos mejor transporte público y necesitamos bicicletas. A ver, ayúdeme a intentar una especie de conclusión aquí para los 12 minutos que nos quedan. Evidentemente necesitaríamos entrar a una etapa de transición al otro modelo. Ya estamos en eso. Ya estamos en la transición. Por eso hay conflicto, porque ya estamos en esa. Ya estamos en la etapa de transición del transporte público que va ganando el transporte tradicional. Pero el modelo integral, no solo el de transporte. Que no esté aislado el tema de desarrollo urbano y que no esté aislado el tema de transporte, son lo mismo. De manera integral, estamos entonces en la etapa de transición. Estamos en ese conflicto. ¿Cuánto debe llevar esta etapa? ¿Cuándo debe tener su punto final esta etapa de transición al nuevo modelo? Ahí el arquitecto que inventó el BRT en Curitiba sostiene y tiene pláticas se llama Jaime Lerner, si lo pueden buscar en YouTube. Él sostiene que una ciudad puede cambiar en 3 años. Chihuahua, ¿en 3 años? En 3 años puede cambiar una ciudad. ¿Tijuana? ¿Tú lo crees? Tijuana puede cambiar en 3 años. Si se llegan a los acuerdos que se deben de llegar. Y si se tiene el liderazgo empresarial, en los transportistas y en el gobierno que se requiere. Pero necesitarías tener alineados a los gobiernos federal, estatal y municipal en la misma dirección. Ya están. La política pública federal es esa, el promover. Sí, la estatal para allá va. Están ahorita contemplando absorber el transporte público para que sea estatal de nuevo. Bueno, sí, y también hablando de la posibilidad de una visión de desarrollo metropolitano que se aplique también al transporte allá en la zona compartida con Tecate y Ensenada y Rosarito. Exacto. Pero, 3 años, ¿en serio? Toma 3 años, porque es un tema operativo. Bien. Los mismos de inicio, los mismos autobuses que ya están circulando, hay que cambiar el modelo de negocio. Ahorita el negocio está basado para algunos en tener más placas para rentar más, ¿no? Bueno, claro. Ya si el microempresario, que le llamamos chofer o taxista, porque es un microempresario, porque en la mayoría de los casos renta las placas. Así es. Paga el derecho de circular en una ruta. ¿Estás de acuerdo? Tú conoces, tienes amigos transportistas, sabes cómo trabajan. O sea, ellos salen todos los días a partírsela en la calle, a cobrar, a sacarlo de la renta, a sacarlo del combustible, a sacar pues lo de las vueltas, porque tienen que dar cada vuelta una lana. Y si se les descompone o los multan, pues es de su bolsillo y lo que sobra es para ellos. Hay transportistas que salen a trabajar y pierden dinero ese día. Sí. Si les pasó algo, pierden dinero, le ponen de la bolsa. Entonces, ¿cómo evolucionas o devolucionas de eso? Es un sistema integrado donde empatas la oferta y la demanda. Ahorita, ¿cómo está? La oferta está aquí, la demanda está aquí. Entonces hay muchos peleándose por pocos, ¿no? Los modelos exitosos empatan la oferta y la demanda. Para eso es la tarjeta de prepago. Sí, claro. No es para no generar dinero, es para tener inteligencia. Para saber dónde se sube y se baja la gente. Para saber de manera dinámica y que luego puedas predecir turno por turno cómo se va a mover el comportamiento del exactamente. Del usuario. Viernes de cholos, salen más camiones, ¿no? Y ya por las experiencias que tengo, que fue contra el América, pues necesito 80 más. Eso contra el Atlas, necesito 20 más. Empiezas a tener esa inteligencia y empiezas a predecir y a sacar a circular los autobuses necesarios para la gente que necesitas. Ahorita, ¿qué haces? Pues, manda como 100 autobuses, a ver si alcanzan. Todo, pues sobraron, pues te costó. O mandaste 100 y estabas 200, pues no satisfaciste la demanda. Con la tarjeta es para eso, para que la oferta y la demanda estén empatadas. Y al transportista, en los sistemas exitosos, no le pagas por pasajero, le pagas por kilómetro. Tú diseñas tu red, te dices, este día necesito circular tantos miles de kilómetros, tiene un costo cada kilómetro, tú sabes que ese es el análisis de costo del autobús, más todo, más el empleado, más las prestaciones. Tú puedes decir, vale tanto X pesos el kilómetro. Y ese es un contrato en la que le garantizas al transportista que va a ganar lo que tiene que ganar, suba o no pasajeros, suba al cerro donde vive la viejita o no, ¿sí? Porque no importa si el autobús o la calafia o el vehículo ese viene vacío, está cumpliendo una cobertura. El que va lleno le da para eso. Ahorita, ¿qué pasa con los estudiantes? No lo suben. Por supuesto. Porque la tarifa es de la mitad. Así es. ¿Sí? Cuando es una tarifa integrada y pagas por kilómetro, él se va a parar. Porque la persona no le representa dinero, le representa el cumplir. ¿Okay? El cumplir con ese itinerario. El parar donde tiene que parar. Así de sencillo. En el momento que puedas cambiar ese modelo, ya cambiaste la ciudad. Y eso es a lo que hay que aspirar, y no es imposible ni es un sueño guajiro, porque así funciona en todos lados. Déjame intentar esta conclusión.
el modelo de movilidad urbana que esta ciudad necesita tiene como columna vertebral al sistema de transportación masiva. Yo te diría, es el condicionador principal. Es el condicionador principal. Si es exitoso, hay que hacer esto. Si no es exitoso, hay que hacer esto. Son dos escenarios completamente diferentes. Pero uno sin el otro no funciona. Uno sin el otro nos lleva a situación peor de la que tenemos. ¿Okay? Si los dos hacemos que funcionen, todas las alternativas empiezan a empezar. Porque cuando tienes un sistema de transporte de calidad, ¿qué haces con las ciclovías? Las integras. Sí. ¿No? En la Ciudad de México, ¿dónde está la bicicleta pública? Sí, claro. Está en la estación del BRT. Sí. ¿Para qué? Porque la gente baja y de inmediato tiene la opción ahí. Te voy a decir muy sencillo. El humano está dispuesto a caminar hasta 400 metros para tomar el transporte. Ya más de 400... Ya la piensa. Ya la piensas. Sí. Ajá. Ok. Entre más viejo, entre más problemas de salud tienen, menos, ¿no? Sí, claro. Pero si está la bicicleta también ahí, puedes hasta 1 kilómetro. ¿Ok? O sea, ya tu extensión al sistema de transporte es 1 kilómetro. Si está integrado y alimentado como debería estar el SIT, pues ya son 5 o 10 kilómetros, porque tomas un camión más chico para llegar al más grande. O como en Medellín, hay un teleférico que te baja el cerro. Sí, claro. Como que se antoja Tijuana para teleféricos, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay una red de teleféricos. Ecatepec, en el Estado de México, ya tiene su teleférico. Oye, tú vas, por ejemplo, sales del Distrito de Columbia y ahí toda la gente camina y en un minuto se vacía la ciudad capital ahí, el centro de los poderes en Estados Unidos, y agarra a todo el mundo para donde le toca y llega a lugares donde dejó su vehículo estacionado ahí. Exacto. 8 o 10 horas, agarra su vehículo y ya se va a sus zonas habitacionales. El estacionamiento es parte del sistema de transporte. Así es. ¿Okay? Hay una propuesta, por ejemplo, que el CDT, el ingeniero Gabriel Vizcaíno, le está haciendo al ayuntamiento, donde ubica la estación de Insurgentes. Sí. Sí, que es enorme, muy bonita. Hay un gran baldío enfrente. Sí. Le está proponiendo al ayuntamiento que los empleados del ayuntamiento lleguen ahí, los que viven en la zona este. Muy que bien. se suban al sitio y llegan a Palacio. Por supuesto. Sí, y que no le cuesta. Y el estacionamiento de Palacio, pues para los usuarios, ¿no? Sí. Y le reduce el costo a la gente, lo hace predecible. Sí, claro. O sea, ideas hay. Lo que ha faltado es implementarlas. ¿Ya lo conoce esto el ayuntamiento entrante y el gobierno del estado entrante? Lo conoce, hemos tenido reuniones, creo que se va a dar hoy de hecho hay 18 organismos entre los que está el CDT, Sociedad de Urbanistas, Colegios de Ingenieros de Arquitectos, Cámara de Vivienda, etcétera. Le presentan a las 5 una serie de alternativas al alcalde electo y entre ellas va estos temas que estamos hablando, pero integralmente, infraestructura, vivienda, etcétera. Y creo que como nunca el sector empresarial y los especialistas estamos de la mano empujando lo mismo, ¿no? ¿Los ves convencidos? Yo los veo convencidos, algunos de repente renuentes porque pues eso te pega en los intereses de gremio, ¿no? Porque, bueno, sí, claro. ¿Sí me entiendes? O sea, pero es parte de la transformación. O sea, el cambio empieza por nosotros. Sí, el que pavimenta, o sea, que se olvide de hacer calles nuevas, que se olvide, que aprenda cómo reconstruyes a la nueva visión las calles existentes, cómo mejoras las banquetas. Bien. O sea, cómo haces la calle completa. Esa parte es la que necesitamos propiciar. Necesitamos que las universidades se involucren para generar ese nuevo conocimiento, ese nuevo capital humano. Porque ahorita pues dices, no, pues que yo soy experto. No, yo soy el tuerto en el mundo de los ciegos, en el tema de movilidad. No hay especialistas en movilidad en Tijuana. Necesitamos que las universidades levanten la mano y empiecen a traer maestros y cátedras que nos ayuden a que el capital humano sea ese agente de cambio. Si seguimos pensando como antes, seguimos tratando de hacer lo mismo, no vamos a salir del problema. O sea, el problema se agudiza todos los días. O sea, es un cambio de modo de vida, es un cambio de visión, es un cambio que va a impactar la salud, va a impactar la seguridad de la gente favorablemente. Las zonas caminables son mucho más seguras que las zonas aisladas. Ahorita las famosas privadas que están en la extensión de la ciudad están privadas de todo. Sí. Y si eres peatón, pues estás solito en la calle, expuesto a todo. Por supuesto. La inseguridad que busca esa oportunidad. Si hay 40, 50 personas en la calle y el que tiene la tienda de la esquina te conoce por tu nombre, tu vecino te conoce por tu nombre porque sales y caminas. Ahorita, ¿cómo conoces al vecino? Por el color del carro, ¿no? Ahí va la familia del carro rojo, ¿no? Así nos conocemos en Tijuana. El tejido social se reconstituye en esas ciudades caminables, con usos mixtos, con densidad, donde el espacio público es de calidad,
las ciudades son más seguras. Y tú preguntas al secretario de Seguridad Pública o al policía de barrio, ¿qué prefiere? ¿Cuidar una zona densa o una zona árida y extensa? Llena de puertas y cocheras. Por supuesto. Prefiere la zona donde la gente es coadyuvante de él. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. El centro no es más inseguro por toda la actividad que hay ahí, porque hay mucho peatón. Y porque la gente está al tanto y el de la esquina está viendo. Podría estar más peligrosa. A las vivas, Ajá. porque no sabes en qué momento. Pero como hay muchos peatones y mucha gente en la calle y hay un cierto tejido social de los mismos comerciantes y la gente que habitualmente se mueve hay ahí, una red ahí. hay comunidad. Sí, ¿Estás de acuerdo? Hay ¿Qué comunidad. le falta al centro de Tijuana? Que la gente viva arriba de los comercios. Por supuesto. Como los centros de las grandes ciudades que estamos platicando. Sí, Eso claro. le falta porque la noche se vacía, Sí. ¿no? Y es cuando eres presa de los delincuentes, porque está vacía. Si la gente estuviera viviendo arriba y bajara en la tarde por el café, bajara en la tarde por el cotorreo, la lavandería, por lo que tú quieras, esa comunidad está activa. Ese es el cambio que necesitamos vivir en Tijuana. Y ese es el paradigma que tenemos que venderle a todos y cada uno de los vecinos. Para que no se opongan al cambio, sino que entiendan el cambio y propicien ese cambio con el sabor que quieren para su comunidad. Oye, Erki, abordamos aquí de manera muy general, no le entramos. Estamos todavía en la costra, superficie. En la costra. Sí, estamos acá arriba todavía, pero evidentemente un nuevo modelo de ciudad, como el que estamos hablando, tiene matices, contiene un montón de temas y subtemas. Que valdría la pena ir discutiendo y compartiendo con la comunidad para entender la complejidad del desafío y entender y ver, quizá identificar en qué parte o con cuál parte nos podemos identificar y a lo mejor nos vemos y empezamos a imaginarnos en nuestro papel, en nuestra coadyuvancia, ¿no? Para cada quien se apunte donde le compete, donde le pega, ¿no? Y los periodistas creo que son clave, ¿eh? Okay. De hecho, estamos pendientes ahorita de hacer un seminario, vamos a decir un diplomado. Bien. Para la comunidad periodística, líderes de opinión y medios, que es un periodismo, es un taller de periodismo urbano. Para entender apuntadísimo. Me apunto. Ese taller es para que los periodistas, que son quienes tienen la mejor comunicación, entiendan el fenómeno y podamos traducirlo y presentarlo a la comunidad. Y aparte, ser un crítico real de lo que está bien y lo que está mal. Sí, porque hay veces que como pensamos que las cosas deben ser como antes, vemos cosas que son malas, buenas, y las vemos con la visión que teníamos de la ciudad fallida. Claro. Seguimos pensando en términos de la visión fallida cuando hay una visión nueva en la que la corresponsabilidad es el ingrediente más importante, en el que cada quien juegue el papel que debe jugar y cada quien tenga la voz que tiene que tener. Arqui, nos tenemos que ir. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo a manera de conclusión, si pudieras enviar un mensaje? Yo les diría que empecemos por un acto de concientización. De hecho, parte de la campaña que tenemos en el CDT es esa, la conciencia de cómo nos comportamos en la calle, ¿no? ¿Qué hacemos como ciudadanos? Porque ahí es donde empieza todo, ¿no? Es asumir que el problema no es de aquel o del otro, es de nosotros. Y no pensar en que la solución de la ciudad es cómo soluciono mi tema de movilidad o de vivienda yo. Es cómo soluciono el colectivo. Yo soy parte de un colectivo. Tenemos que empezar a pensar como colectivo, no pensar como individuos, como que yo mi carro, yo voy a donde tengo que ir. Es qué sacrificios tenemos que hacer o qué esfuerzos tenemos que hacer para que la solución alcance a todos y sobre todo a los más vulnerables. Es donde el transporte público es todavía más crítico, ¿no? Por supuesto. Es para que sirva a los estudiantes, a tercera edad, discapacitados, a los más pobres. Hay gente, le decía ayer a alguien, hay 12,000 plazas, me decía Index, disponibles en Tijuana en la industria maquiladora, que no están ocupadas, y hay gente tan pobre en las colonias que no puede salir a buscar trabajo. Es cierto. Porque no puede pagar el transporte público que tenemos. Por supuesto. ¿Cómo le hacemos para que esa gente pueda salir libremente a encontrar esos trabajos que están disponibles? Cambiaría la ciudad, ¿estás de acuerdo? Sí, creo que sí. Arqui, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias por la invitación y